Bienvenidos sean todos al micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Nos complace tener hoy en Al Micrófono, en este episodio, al profesor Alexander Niño. Él hace parte de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial de la Universidad del Norte. Con él vamos a hablar hoy del riesgo por inundación en asentamientos urbanos por el crecimiento de los niveles del mar y el desbordamiento de los ríos como consecuencia del cambio climático. Pónganse cómodos, que yo soy Andrés Artús Fernández y ya vamos a empezar. Alexander, bienvenido y gracias por estar hoy en Al Micrófono. Muchísimas gracias, Andrés, por esta invitación muy amable. Es supremamente valioso poder comunicar nuevos datos. Alexander, el riesgo por inundación por incremento del nivel del mar o por el desbordamiento de los ríos, lo vienes estudiando hace mucho tiempo. También es una problemática de un tiempo lejano. Quiero que conversemos sobre esos datos relevantes que han arrojado tus investigaciones, esos datos desde la academia que pretenden ayudarnos a enfrentar mejor esta situación. Sí, claro, mira, históricamente se puede tener datos por lo menos casi que desde Egipto con el Nilo, porque la forma en cómo se organizaba el territorio se hacía a partir de los periodos de inundación del río Nilo. Entonces era muy claro que había épocas en que el río se desbordaba, la gente se movía, se quitaba de las riberas y había momentos donde el río retrocedía y el suelo quedaba absolutamente útil para procesos agrícolas. Ya después, en nuestra vida actual, en nuestra vida moderna, pensamos como que los ríos son unas cosas estáticas, como que no se mueven. Nosotros llegamos, colocamos nuestros asentamientos urbanos y vivimos al lado del río. Cuando el río se mueve por condiciones normales de clima, es decir, de temporada de lluvias, pues hay desbordamientos. Pero si a eso le sumamos la realidad contemporánea del cambio climático, pues las cosas ya se vuelven de otro orden. Y es que a nivel mundial, efectivamente, pues ha ido incrementando el nivel del mar, ¿cierto? Hay unos datos que están especulando que ya estamos a cerca de 18, 19 centímetros a nivel planetario, y eso es bastante grande, ¿cierto? Y nadie tiene realmente los niveles reales en los que podamos llegar en algún momento por efecto del calentamiento global. La proyección no está. No, eso nadie lo tiene claro. Y no lo tienen claro porque no sabemos cuánta agua hay acumulada en los casquetes polares. Que una vez empiece eso a derretirse, pues nos va a cambiar muchísimo las realidades de todas las zonas costeras y ribereñas. Hay un software que nosotros hemos venido trabajando, que se llama el Surginsys, que es un software del CCCP, que es la Comisión Mundial del Cambio Climático, que le sigue el monitoreo al incremento por el nivel del mar. Y nosotros se lo aplicamos a toda la ribera del río Magdalena y a la costa caribe colombiana. Cuando uno aplica esos elementos y empieza a encontrar y se lo suma a las realidades actuales, pues ahí uno empieza a encontrar unos datos bien importantes. Estamos hablando que sobre el río Magdalena nosotros tenemos solo en el río Magdalena 132 asentamientos urbanos puestos ahí. De esos 132 asentamientos urbanos, 94 presentan riesgos de inundación. O se inundan, o se han inundado, o se van a inundar en algún momento. Eso solo puesto en esos valores. Ahora, si a eso le sumamos que tenemos los de la costa Caribe, ¿no? Entonces, la costa Caribe tenemos 47 asentamientos. Y de esos 47, 40 presentan un riesgo por incremento del nivel del mar. Cuando tú sumas toda esa población, cambias asentamientos. Por población estamos hablando de cerca de 4 millones de habitantes. Eso ya es otra cosa. Y ya empiezan a ser otras palabras. Una cifra considerable. Que debemos contemplar en algo. Algo tenemos que hacer, porque no es solo, no se puede mirar de manera estática el proceso de la inundación. Y digo estática es que, llegó el agua y nos inundamos. No. Eso lleva una serie de procesos conexos, que es el manejo de acueductos, de alcantarillado, de salubridad en general, y de lo que eso se empieza a desprender del aislamiento de la realidad. Y ya se tiene monitoreo. Eso para nosotros. En Estados Unidos ya se tiene clarísimo que hay zonas de la Florida que están inundando y que tienen que desocupar, punto. Los países nórdicos, los Países Bajos, ellos desde hace rato vienen luchando contra eso. Pero nosotros aquí como que nos hemos hecho, como que aquí eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Así es. ¿Por qué no se han podido dar soluciones de fondo y definitivas a esta problemática? ¿Por qué hacemos que eso aquí no va a pasar? Digamos que
ahí me devuelvo un poco al faraón y, y en el Nilo. O sea, ya había una cosa muy clara. El río viene, te inundas, te quitas, Sí. ¿cierto? El río se va, pues ve y cultiva y aprovecha el tiempo para cultivo. Nosotros no, aquí eso como que no lo pensamos. Y como que si bien existe una unidad nacional del riesgo de desastre, si existe un proceso de planificación, si existe demarcaciones de zona de riesgo en el país, como que no lo, no lo vemos, no lo queremos, no queremos asumir realmente un compromiso real, que en algunos casos tiene que ser muy pragmático, hay que quitarse del sitio. Es lo saludable. No basta con sortearlo y salir airosos y después volver y quedarnos ahí porque ya lo sabemos sortear. Va a empeorar la situación. Claro, digamos que como a un amigo diría, nosotros tenemos damnificados de profesión. ¿Cierto? Entonces ya se sabe que hay un desbordamiento, entonces la gente se inunda, entonces hay que hacer la acción de emergencia, entonces se hace pero eso efectivamente no va a solucionar las cosas. Paliativo solamente. Nos tenemos que mover, o si nos acostumbramos a que nos movamos, movámonos, reconocemos un régimen de lluvias más o menos, entonces movamos. Claro, ahora tenemos otro problema, y es que el cambio climático es un factor que cada vez nos está variando las condiciones climáticas del planeta. Y hoy, desde hace 4 o 5 días, se declaró que ya entró oficialmente el periodo del niño en el planeta, ¿cierto? Y por aquí entra el periodo del niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un periodo de sequía que ahora, como digo coloquialmente en ocasiones, en una temporada nos ahogamos y en otra temporada nos incineramos, Ujú. ¿cierto? Ahorita vamos a entrar en la temporada en que no vamos a tener agua y nos vamos a incinerar. Y eso son cosas que en los asentamientos urbanos es fundamental porque ahí vivimos todos. O sea, somos claramente una comunidad No hay urbana. balance en el comportamiento meteorológico del mundo en este momento. No, no, no. Y hay cosas que ya son impredecibles. Alexander, desde el urbanismo y el desarrollo territorial, ¿qué se puede planear y ejecutar para comenzar a ganarle terreno a las inundaciones que todos los años pasan factura? ¿Cómo entender mejor la naturaleza? Hablabas bien del tema del Nilo y todo ese tema. Las primeras cosas que debo como empezar a recomendar es que vinculemos un poco más la naturaleza en los procesos urbanos. Vincular un poco más la naturaleza en los procesos urbanos es, hombre, lo elemental. Hace muchos años se sembraban árboles frutales en los espacios públicos. Eso no solo contribuye a una condición climática, sino además va a contribuir a un efecto secundario, que es seguridad alimentaria. ¿Sí? Nosotros, y eso hace parte de este problema, porque, claro, vas a tener un problema de desbordamiento en los entornos urbanos, la gente para dónde se va a ir, vas a tener que reubicar, vas a tener que mover las cosas y eso va a cambiar. Entonces, las primeras recomendaciones, venga, reconozcamos un poco esas realidades y empecemos a planear cómo nos vamos a mover. Definitivamente hay que moverse. Hay zonas que hay que reubicar. Nada que hacer. El urbanismo y el desarrollo territorial tienen un componente interdisciplinario en varias ciencias académicas. ¿Por qué es tan importante el enfoque que se le da a la misma desde distintas orillas del conocimiento? Porque un solo profesional, una sola profesión o una sola disciplina, a su vez dicha, es no tiene la visión global de las dinámicas del problema. Si hablamos de un proceso económico, del valor del suelo, y a ese proceso económico le sumamos que ahí hay personas, y a esas personas le sumamos que hay un problema de salubridad, eso no lo va a abordar una sola persona desde un solo punto de vista. Voy a necesitar tener un sociólogo, economistas, médicos, salubristas. Es decir, voy a necesitar gente que en acción se vincule a la dinámica. Y eso es estructural, es fundamental. Ese diálogo interdisciplinar es fundamental. La ciudad es la gran construcción de la sociedad. Es el gran símbolo del desarrollo humano, pero ese gran símbolo necesita una visión interdisciplinar. Alexander, desde la maestría de urbanismo y desarrollo territorial de la Universidad del Norte, ¿qué se viene haciendo con los profesionales teniendo en cuenta todo esto que habla de la interdisciplinariedad? A partir del grupo de profesores, hay un grupo de profesores de diferentes disciplinas, geógrafos, economistas, abogados, arquitectos, que abordan la realidad, que dan sus perspectivas de la planificación del proceso, el reconocimiento del territorio. Trabajamos con los alumnos en proyectos de investigación del mismo corte. Entonces el estudiante empieza a mirar y se encuentra con algunas afinidades. De hecho, lo que te estaba comentando inicialmente, de donde surge esta inquietud, es porque empezamos a valorar la resiliencia urbana en las ciudades de la Caribe colombiano a través de la observación de los fenómenos. Eso por una parte.
Pero el otro tema de la valoración de la soberanía y seguridad alimentaria es otra investigación que se abordó ahí y se aborda desde otra forma, ¿cierto? También reconocemos las dinámicas sociales, dinámicas culturales, la revaloración del patrimonio urbano. Es decir, hay que abordar desde diferentes complejidades el tema y el estudiante entra, desarrolla su investigación desde su afinidad y con el acompañamiento de los profes. Alexander, reconocer que tenemos que movernos. ¿Qué otras medidas pueden empezar a implementarse para enfrentar esta problemática? Bien, hay diferentes maneras de abordar. Hay soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Que pueden ser perfectamente mejorar la reforestación en las costas, aumentar ese nivel de barrera vegetal. Eso puede servir. Pero también hay que tomar otras medidas como mecanismos de inundación. Saber que nos vamos a inundar, bueno, tomemos una decisión y encontremos que esto lo podemos inundar y va a tener una capacidad. Y como alguna cosa que aprendí hace muchísimos años, desde que cuando estudié arquitectura, es que el agua no se puede represar, hay que conducirla. Es lo más saludable. Si tú represas el agua, va a llegar el momento donde el agua te sobrepase. Entonces, mejor condúcela. Entonces, puedes encontrar elementos urbanos que puedan empezar a servir para detener los procesos. Es impresionante reconocer que hay más de 4 millones de personas en riesgo por estas inundaciones, que hay damnificados por profesión, por decirlo de alguna manera. Son datos que de verdad necesitan atención inmediata, ¿no? Sí, claro, es algo que necesitamos empezarlo a tomar y empezarlo a reconocer para en el futuro inmediato generar planes y en el futuro próximo poderlos ejecutar con recursos, con preparación y con acciones directas. Y recordar que todos hacemos parte de esta solución. Total. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de este video podcast en el que hablamos del riesgo de inundación en asentamientos urbanos por el aumento del nivel del mar y desbordamiento de los ríos. A nuestro experto Alexander Niño, darle las gracias por sus aportes y haber hecho parte hoy de Al Micrófono. Muchísimas gracias. Recuerden que el micrófono te invita a conocer las diferentes opciones de especializaciones, maestrías y doctorados que tiene la Universidad del Norte con tan solo ingresar a www.uninorte.edu.co. También los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Al Micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Hasta la próxima. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.